Hola, hola, ¿me escuchan? Hola, hola. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes con todos. Esperemos un minutito de pronto se conecten más de sus compañeros, sino ya para poder iniciar. A ver. Listo. Bueno, eh, de acuerdo a las actividades que tenemos, bueno, a pesar de que se nos ha dificultado conectarnos en clases, deme un segundito. Ya decía, a pesar de que se nos ha dificultado un poco la conexión a clases, bueno, sin embargo, hemos tratado de seguir avanzando con las diferentes actividades que tienen que ver con el cierre ya del presente periodo. Eh, Estamos dentro de la semana 14 y en esta actividad, no sé ustedes, bueno, como no nos pudimos conectar la semana anterior, no sé cómo les fue con la lectura del texto que estaban leyendo. Me parece que era el Manual del Perfecto Idiota Latinoamericano, si no estoy mal. No sé si será prudente sortear para que participen de forma grupal, porque la actividad de esta semana, si ustedes pueden ingresar a EBEA, eh, pueden observar que está enfocado en el informe AP. Estoy tratando de ingresar a la plataforma. De igual manera, ustedes pueden ingresar en la plataforma lo que tiene que ver con la semana 14. Igual acá se trata sobre la escuela del pensamiento, perdón, ahí vemos si es escuela o pensamiento latinoamericano. Estoy tratando de editar. Ya, y en la tarea está, perdón, está el informe APE. Creo que estoy compartiendo la pantalla. Bueno, entonces, no sé si hay grupos voluntarios que desean realizar esta actividad APE. En caso de que exista, por favor, levanten la mano o si no, sorteo los grupos. No sé si está aquí la presidenta o el presidente. Tiempo, espera. ¿Quién era presidente? Parece que no está, profe. Buenas tardes. Ya mismo ingresa Lice. Buenas tardes. Está teniendo un poquito de complicaciones, pero ya mismo ingresa Lice. Listo, listo. No hay problema. También quería mencionarle, bueno, por eso era el pedido de la presidenta, porque tienen que presentar el portafolio estudiantil. El portafolio estudiantil lo hacen de las 16 semanas, solamente un portafolio por aula. Si no hace falta que lo hagan de forma grupal. La actividad APE sí es grupal. El portafolio estudiantil sí sería bueno que lo presenten uno por aula con todas las actividades que hemos venido realizando desde la semana 1 hasta la semana 16. En la semana 8 y la semana 16 pues deben colocar la evaluación de primer y segundo parcial, ¿no es cierto? Lo que hemos venido desarrollando. La semana anterior tuvieron esa actividad de tabla de doble entrada, que bueno, en algunos casos
veo que confunden. Se había mencionado que cuando son actividades grupales, que por favor solamente suba una persona por grupo, ¿no es cierto? Para no entorpecer el sistema de calificación. Y cuando yo ingreso a la plataforma veo 10, 15 trabajos y yo voy a ver sus grupos y resulta que no son tantos grupos, son menos. Ya, lo que pasa es que suben miembros de un mismo grupo y no sé por qué. Ya habíamos quedado desde las primeras clases que solamente tiene que subir el representante de cada grupo. Igual este informe APE que tienen que subir esta semana solamente se encarga de subir el representante. Ahora, obviamente, ya debo castigar. En algunos casos hay un grupo que, por ejemplo, sacó 9 en el trabajo de la tabla de doble entrada. Pero como subieron 2 personas, pues hay que castigarlos. ¿Y cómo se castiga? Reduciendo puntos, ¿sí? Existe en el grupo, bueno, de hecho, todos los grupos duplicaron. Todos los grupos están duplicados ¿cómo se llama? Las tareas que realizaron. Si yo les digo grupo, otra actividad individual, suben todos. Y hay otro que no entiendo por qué sube un grupo uno o dos y los otros no. No entiendo. Creo que levantó la mano Elizabeth. Buenas tardes, licen, si me escucha. Sí, sí, se escucha. Ya, en mi caso, licen, sí existe grupos, la verdad sí están conformados los grupos. Y yo a mi grupo les supe enviar la tarea y les dije que me confirmen si el trabajo en verdad es grupal o no. Y nadie me respondió. Es por eso que yo subí individualmente, porque a lo mejor hicieron ellos entre ellos, pero en el grupo que estamos conformados a mí no me respondieron y por eso subí yo individuales. Ya. Ahora, ¿qué significa esto? Porque también quería llegar a este punto. Y los otros trabajos, porque ya terminan con 6. Y los otros trabajos, no sé cómo lo están desarrollando. Este rato voy a sortear el grupo uno, 2, 3, 4. Son apenas 4 grupos. Yo sorteo, ¿sí? Y empezamos con las exposiciones APE. Así de sencillo. Pero primero quería topar estos puntos porque es importante ya que eh, para que no se perjudiquen ustedes al momento de realizar las diferentes actividades. ¿Ya? La actividad APE, de la misma manera les estoy diciendo, y una pena si no te dijeron tus compañeros, pero yo en clase sí lo dije. Y tienes un informe dentro de cada semana detallado donde te explica si es grupal o individual. Si no rigen a eso, pues lo siento mucho, tienen que atenerse a las consecuencias. En tu grupo, por ejemplo, bueno, creo que Ilbay se había retirado, no consta. Está García, Lara, Cuenca y Linares desde el primer trabajo, ¿no? Y ustedes tenían 7 en primera instancia y por la duplicado terminan afectándose la calificación. En este caso del grupo de Toalombo, Palis, Talagua, Toalombo de Nuevo y Holguín, aquí, por ejemplo, solamente subieron ellos, una persona. No hay problemas, no se afecta la calificación de cierta manera. Entonces, aquí, bueno, la única observación sería que Holguín no creo que es retirada igual. Y Sí, todos tienen licenciado, esta es calificación. retirado. Sí, entonces ustedes no se afecta la calificación porque solamente subió una persona. Sí, licenciado, buenas tardes. El compañero Holguín ya no es de nuestro grupo porque ya se retiró, creo, el chico. Sí, así veo. Bueno, como no les conozco, no les ubico bien, salvo que a un par de personas nada más, pero no les ubico todavía a ustedes, se me hace muy difícil. Y más que todo porque a veces se nos interrumpe la clase y no tenemos una secuencia establecida, ya que tenemos solo un día a la semana y es muy complicado. Y de verdad se me hace muy difícil. Capaz nos encontramos y no nos reconocemos mutuamente. En este caso, bueno, el grupo 2 de Lady, de Llanes, Alvarado, Vaca, Charco, Chimbo, de la misma forma. Aquí no consta Alvarado, creo que ya es retirada. Tenían 9 y terminan afectadas la calificación con 8. Sí, porque existe duplicado. A ver, ¿qué dice Fabricio Cuenca? Sí, ¿cómo está, licenciado? Buenas tardes. Disculpe, no pude conectarme a tiempo.
pero quería ver, justo en mi nombre sale duplicado, 5 menos uno 4. No sé. Aquí, 6. No, estos son del primer parcial. Esto no le presten Ah, atención. ya, ya. Ah, ok, ok. Justo por eso. Ya, estos son los trabajos duplicados. Ya ustedes a todos les he puesto la calificación en el CIAN, en EBA. Ahí sí tienen que ingresar y ver entre ustedes quién duplicó. ¿Por Ok, qué? Porque a veces se confunden, ¿sí? No suben todos tampoco. Una cosa es que subieran toditos los miembros y diría, bueno, es mi culpa. Pero aquí hay grupos que no lo suben. Por ejemplo, el grupo de aquí, el grupo 3 solo subió una persona. Acá en este otro grupo, en el grupo uno subieron 2 o 3 personas. Entonces, eso hace que se perjudique. Y lo mismo con ustedes. Entonces, a eso me refiero con cuando dice duplicado. Y pongo duplicado para saber de qué se trata y ustedes puedan observar dentro de la plataforma la calificación que tienen. Y este trabajo es de la anterior semana, ¿sí? La actividad de trabajo de la tabla de doble entrada, ¿sí? Santiago López. Buenas tardes. Bueno, estas fueron las reglas del juego, digamos, ¿no? O sea, si Sí, se duplica, lo aceptamos. Pero pienso que también a las personas que duplican se les debería bajar, porque por ellos es lo que todos pagamos las consecuencias, lamentablemente. es que verán, yo me he dado cuenta a lo largo de esto. A veces ustedes son conscientes. Supongamos que son los 5 de tu grupo. Y los 4 dicen, bueno, tal persona no participó, le excluimos. Pero siempre hay un buen agente o una buena gente que por ahí le filtra el trabajo al compañero. Entonces suben ustedes 4 que lo trabajaron correctamente y el buen agente, como le pasó al quinto compañero, este también lo sube. Y yo al momento de revisar, obviamente, veo esto. Ahora, eso yo no llego pues a saber quién es el buen agente y quién no. Lo que sí termina afectando es a todos, Claro, porque es lo más prudente. Y no es la primera vez que les pasa. Miren qué les ha pasado en la actividad APE, sí, del primer parcial. Estas notas son las del primer parcial. Entonces, ahora, en esta semana ustedes tienen la actividad APE, tienen que realizar el informe APE, importancia de la lectura, ¿sí? Es similar al que realizaron en el primer parcial, sino que en este parcial está enfocado a la mitad del texto hasta el final. Solamente lo hacen grupal y lo sube una persona. ¿Sí? Porque no es justo. Pues tú tienes un 8 y me subes el mismo trabajo de Chávez, el mismo trabajo de Escobar. O sea, no hay razón de ser cuando son grupales. ¿Sí? En eso hay que tener claro. Ya cuando decimos trabajos individuales como foros, normalmente los foros terminan siendo individuales. Eso ya ni hace falta explicarles. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. Andrés Linares. Lisa, buenas tardes, primeramente. Yo tenía una inquietud sobre eso de los trabajos grupales. No sé si es que habrá la posibilidad de manejarnos con porcentajes sobre quién colaboró más o quién colaboró menos. ¿Por qué le hago esta observación? Porque muchas veces algunos de los grupos nos organizamos para quedar a tal hora a hacer esto y muchas veces después hay que estar atrás de Ya. compañeros ¿Qué les he- rogándoles Ahí te y corto un todo eso. ratito, Alex. ¿Qué les he pedido? Si no hay participación de tal o cual persona, excluyan y excluyan a tiempo. No excluyan la semana 15 o la semana 16 cuando ya está todo pasado. Yo entiendo que algunos son más responsables que otros, sino que a veces de nuevo pecamos de buena gente, no pongámosle nomás ya de cambiar, ya de mejorar. Yo fui alumno y también he sido hoy docente, entonces ya sé los peros, los pros, los contras que significa esto de las actividades grupales. Entonces, entiendo que Alex, a lo mejor tú con personas trabajas a tiempo y las otras personas no presten interés, pero hagamos de lo mismo, pues no les prestemos interés, pero cortemos a tiempo. Si tu grupo ves que alguien está fallando, córtalo y me comunicas y le hacemos hacer todo individual. ¿Sí? Porque a lo mejor no le gusta trabajar grupal, dice, no, yo no me siento bien, no me gusta ese grupo. Ya, pues no hay problema, que haga ahora lo mismo, pero individual, y que se gane su calificación. Tampoco no podemos decirle, no, no puedes, solo es grupal, no hay que cerrarse también así. Pero que sí les pido, que me avancen, que me avisen con tiempo. Ahora tú dices, Alex, porcentajes. Para mí es complicado, pues yo no sé a qué hora ustedes se conectan, quién participa más, quién participa menos. Eso ya lo llevan ustedes internamente, ya lo tienen que gestionar ustedes. Por eso hay un líder de grupo que se encarga de decir, comunicarlos. Hay casos en que solamente una persona hace el trabajo y les pone el nombre a los demás.
Y al final, cuando ya están con algunos problemas, dicen, no, profesor, yo lo hice solo, les puse el nombre, entonces te aguantas, ¿sí? O lo cortas o se aguanta. Y eso es lo que hay que tener cuidado. Dependiendo de las actividades que tengamos, porque ya estamos en la semana 14. Ya de aquí, creo que esta nota ya es fija. Esta es una de las notas fijas, o sea, hay una actividad en contacto con el docente, ¿no es cierto? Hay una actividad que es el informe APE y la participación, que ya mismo lo van a hacer. Hay otra nota que es de trabajos, ¿sí? Y hay otra nota que es la evaluación. Son las 4 notas que ustedes manejan. Apenas tenemos una. La APE que la vamos a conseguir tenemos 2. La prueba que realizaron las personas que no participaron del Congreso y las personas que fueron del Congreso sería una nota también. Y nos quedaría simplemente el examen y con eso ya estaríamos con sus calificaciones. Cómo ustedes gestionen internamente, yo no llego hasta ese punto. Ya el orden que ustedes tengan, si tú, por ejemplo, leíste tal o cual capítulo del texto que les tocó, creo que fue como les digo, el manual del perfecto idiota latinoamericano, ya depende de ustedes. Esta actividad se les dijo en la semana 1 o 2 de clases, que por favor lean. Y es un libro no tan extenso, que no llega a 200 páginas, y en grupos de 5 o 6 personas. O sea, ¿qué les toca? 10 a lo mucho cada una. 20 ya exageradísimo. Para un ciclo. Entonces, y ahí sí ya depende de cada uno quien le preste atención a la lectura, ¿no es cierto? Al informe, a la actividad. Y si ven que no ha participado de esta actividad AP, no le pongan, exclúyanlo. Se queda sin calificación, nada más. Ya, y luego se pasará las notas en el sistema y si pasa, buena hora, y si no, pues tendrá que dar suplencia. Si avanza la suplencia, son más, porque hay porcentajes que se debe de cumplir. Entonces, eh, estas, repito nuevamente, porque estamos próximos a finalizar el parcial antes de colocar notas, ¿sí? Entonces, ustedes ya es bueno refrescarles la memoria para que tengan esa concepción ¿no? de las actividades. Esta y la semana que viene son únicas de clases, ya no hay más, porque la semana 16 ya vienen los exámenes. Entonces ya prácticamente estamos en la recta final y no tenemos a tiempo a más. Sí, así que bueno, no sé si hay otra duda antes de realizar el sorteo y si de pronto hay grupos que quieran realizar la exposición, pues les damos la palabra y lo realizan. Licenciado, sí. A ver, Sorteo Evelyn, nomás, Liz. Que nos permita exponer, licenciado. Que nos Evelyn permitas García poner, Ledesma. ¿Tu grupo fue Evelyn? ¿Quién levantó la Lice, mano? A ver, Carlos Palis levantó la mano es que para ver vamos, si nos levantaron permite algunas exponer. personas, pues ya me confundí. A Evelyn García le vi primero levantar la mano. Igual, si ustedes, tenemos tiempo para que ustedes lo hagan también. Ya, a ver, vamos con el grupo. ¿Quién levantó primero la mano? ¿Nadie? A ver, entonces tu grupo, Nosotros, licenciado, ya, secretaría. tu grupo entonces, Carlos Palis, Talagua, Tolombo, Holguín, perdón que les tome los apellidos, y Tualombo, Palis, Talagua, Tolombo, Holguín. ¿Ya? Entonces van a realizar ustedes la exposición y los demás grupos prepárense porque tenemos hasta las 7 de la noche clases. Si de pronto tienen diapositivas, les doy la opción para que puedan compartir pantalla. Sí, Y por licenciado, favor, ya le compartimos. y por favor ayúdenme encendiendo sus cámaras. Están completos del grupo, ¿no? Por favor ayúdenme diciendo presente. Toalombo Punina, Presente, dicen buenas tardes. ya. Palis Carvajal, si está. Talagua Presente, Paucar, licenciado. Talagua, Presente, licenciado. Toalombo Muyo Presente, licenciado. y Holguín Ríos. ¿Holguín Ríos estaba? Cámaras, compañeros. ¿Y qué pasó con Holguín? Ah, él es retirado, creo. Ya, Holguín es retirado. Listo. Prendan las Listo, cámaras, chicos. compañeros.
Ya, no olviden que el informe es la importancia de la lectura, ¿no? El informe que tienen que realizar de forma grupal solamente una persona lo sube. Si lo suben duplicados, les resto puntos. ¿Ya? Solo lo realiza una persona y esto les puede servir como anexo a lo que estamos haciendo aquí, porque esto es parte de la actividad. Entonces, ¿cómo funciona la actividad? Vale 2 puntos la actividad AP. Uno es el informe que ustedes van a subir hasta el día viernes, me parece que tienen tiempo, y el otro punto es el porcentaje que van a dar de acuerdo a la explicación que tienen. Obviamente, el texto van a tener una nota similar, pero en la exposición, en la transmisión de conocimientos, ahí puede variar la calificación. Sí, tal vez a Andrés le va mejor que a Ricardo, por ejemplo. Entonces, debería tener más puntaje Alex en ese sentido. Listo. Bueno, ahora sí les doy la palabra. Licenciado, buenas tardes. No sé si se está visualizando ya. Sí, se visualiza y se escucha bien. Ya, gracias, licenciado. Licenciado, buenas tardes, compañeros, buenas tardes. Nosotros nos ha tocado exponer sobre el Manual del Perfecto Idiota Latinoamericano, eh, que es un libro que nos relata sobre las vivencias prácticamente en Latinoamérica y nos ha enseñado mucho al momento de pasar la lectura. Los integrantes de este grupo son Carlos Palis, Mayra Tualombo, Talagua Ricardo, Tualombo Mario. Continúen. Se te apagó el micrófono, creo. No sé qué pasó. Ahí, licen, sí, tuve un problema con el internet. Listo. Eh, el capítulo 8 trata sobre el fusil y la sotana. El capítulo se habla de que varios autores critican la relación entre la Iglesia Católica y las dictaduras militares en América Latina. Como podemos ver, los militares sacan a relucir el fusil y aquí podemos ver que en la Iglesia Católica nos es una gran combinación entre el fusil que representa la fuerza militar y mientras que la sotana simboliza la influencia católica. Hay disputas entre ellos, ¿no? Se puede decir que la religión influye bastante al momento de dar a conocer lo que pasaba en ese tiempo. Dice, esta obra fue una obra polémica que escribieron, pero nos ha ayudado mucho a reflexionar. No, no, ya. Dice, todo este capítulo nos exploran las complicidades y contradicciones entre las instituciones en el contexto político y social de la región. Podemos ver ahí una revolución, el capitalismo, podemos hablar sobre las riquezas que tenían los pueblos al momento de interactuar. Hablan mucho de la economía en la cual los pueblos eran ricos, pero al momento de explotar se llevaban las naciones más grandes las riquezas de los pueblos, ¿no? Dice, con esta frase que me gustó del libro que empezamos a dar la lectura con mis compañeros, ni el capitalismo es una maquinación, ni la riqueza de los capitalistas. Se es una vértebra con los huesos de los pobres, ni la pobreza tiene en quiénes son los pobres a los culpables. Es una linda reflexión que nos enseña cómo debemos luchar toda la gente. No somos nosotros, se puede decir, no somos
eh, nosotros somos los que elegimos dónde queremos estar ante los gobiernos, porque los gobiernos son de paso, entonces nosotros podemos seguir luchando con nuestra voz, con nuestra protesta. A continuación va mi compañera. Ponga la diapositiva, por favor, compañero. Eh, el Yankee Woolhomen, se trata que en diciembre de 1823, el presidente de Estados Unidos, James Monroe, anunció la doctrina de Monroe, que decía que Europa no debía tener influencia en Estados Unidos. Esto se da a entender que se tomó esta medida para oponerse a los intentos de los países europeos como Francia, Australia, Hungría y Rusia. Y esto es para restaurar la monarquía y luchar contra las ideas liberales en Europa y Estados Unidos. La amenaza de la expansión europea, especialmente después de la ocupación británica de Washington y la presencia de Rusia en la costa del Pacífico, hizo que Monroe y su equipo quisieran proteger el continente. Los libertadores latinoamericanos aceptaron bien esta idea, viendo a Estados Unidos como un aliado. Aunque la doctrina se ha usado en diferentes maneras, con el tiempo el autor cree que ha beneficiado a América Latina en general. La siguiente diapositiva, por favor. Qué linda es mi bandera. En este capítulo se explica que la sociedad latinoamericana es una copia de los países europeos. Desde que el país regional obtuvo su independencia, sus dirigentes administrativos y su cultura militar ha adoptado a esta forma de nacimiento. Esto se entiende que los autores sostienen que el nacimiento refleja la inestabilidad política y se utiliza como excusa para prácticas autocráticas, lo que significa que se refiere de maneras de gobernar o dirigir en las que una sola persona tiene el poder y toma las decisiones sin consultar ni tener en cuenta la opinión de los demás, lo que ha llevado a la inestabilidad económica y política. También critica cómo se ha distorsionado la imagen de héroes históricos como Simón Bolívar, quien aunque luchó por la independencia, a veces actuó como dictador. En el caso de Argentina, el capítulo expone la figura de Juan Domingo Perón. Destacó que aunque fue muy popular, su gobierno terminó en una grave crisis económica, pero combinó un fuerte fervor nacionalista con tácticas autoritarias, como controlar la prensa y los sindicatos, lo que dañó seriamente la economía del país. Al final del capítulo sugiere que el nacimiento en América Latina ha sido una fuente de más problemas que beneficios. A continuación, mi compañero. El perfecto idiota latinoamericano no está solo, sino que tiene poderosos amigos en el ámbito internacional. Como podemos ver en la gráfica, acá tenemos la conferencia de un postor que digamos internacional, que supuestamente está aliado a sus amigos. Pero en esa Está, imagen, Ricardo, no pega lo con que dices. ¿Por qué razón? Porque es Obama. Y Obama no es de Latinoamérica. bueno, me equivoqué, perdón, licenciado. Siga así. También sus discursos nos proporciona una mala actitud, que digamos así, porque
porque dentro del discurso hay falencias para los pueblos marginados, inclusive para la Latinoamérica. La otra diapositiva, por favor, compañero. Es la influencia en medios de periodismo y escritores difunden falencias del idiota en medios de prestigio, como por ejemplo en un medio, el idiota o los amigos de él distinguen a que, a que por ejemplo, sería un presidente que está haciendo buenas obras, como podría yo en mi caso citar al presidente Nayib Bukele. Él hace buenas obras, pero los periodistas de él, lo, la parte contraria de él, se nos hablan mal de él. Entonces eso sería una influencia, como en este caso de sus amigos de este autor. La otra diapositiva, compañero. Mitos y realidades. Los mitos sobre Latinoamérica se confunden con la realidad perturbadora entre, entre la pobreza en Latinoamérica. Esto, esto viene a que, de acuerdo a las realidades de cada país o de cada su gobernador, en cada asamblea o en cada palacio presidencial, constituyen nuevas realidades y eso hace que para Latinoamérica o en el Centroamérica o en Estados Unidos, en cualquiera de nuestros países, haya pobreza, porque las políticas neoliberales son de impacto que favorecen solo a personas de alto poder o empresarios. Entonces, la pobreza en Latinoamérica es mucho que digamos revelante, e inclusive sería un ejemplo que en nuestro país, porque hay pueblos que no nos ni siquiera llega un agua potable a través de las autoridades. Entonces, por este motivo, existe pobreza y los amigos de este idiota latinoamericano se basa en centrar y se enfocaliza en eso. La otra diapositiva, compañero. Intelectualidad políticos. La intelectualidad política europeos ide- idealizan y revolucionarios latinoamericanos. Como podemos ver en la gráfica también, solo hay los políticos de aquellos monárquicos que digamos eh, en Latinoamérica a veces piensan gobernar solo los de corbata, pero no nos quieren dar esa oportunidad a la gente marginada, pero no saben que la gente marginada también puede ser mucho mejor. Todo esto es una política neoliberal protagonizada por los españoles en Centroamérica. No solo en Centroamérica, sino podría ser a nivel mundial también. La siguiente diapositiva, compañero. El colorismo ideológico muestra que para democratizar Europa y algunos países, o sea, la ideología es demostrar el rechazo a las nuevas políticas, al rechazo a que afecte a la ciudadanía.
También la ideología política es solo centrarse en la riqueza y vender al mejor postor que tiene el país, la riqueza del país. O sea, la opinión de ellos es sobre Latinoamérica. Por ejemplo, cuando levanta una marcha sería, para ellos es oponer al neoliberalismo. Ellos piensan que con el neoliberalismo va a ir mucho mejor, pero no saben que detrás de ello están realizando una infracción contra los pobres. Y entonces, eso sería la que afecta hace marginar de un pueblo a otro pueblo. Esa ideología los lleva en diferentes países, no solo acá en Ecuador en este caso, sino en diferentes países. La siguiente diapositiva, compañero. Bueno, a continuación, mi compañero. Buenas tardes, Licen. Voy a hablar sobre algunos títulos que escribieron diferentes autores dentro de las obras fundamentales en el pensamiento crítico social en América Latina. Una de ellas fue la revolución dentro de la revolución. Bueno, en este caso sería que en la experiencia en la Cuba, como que pasaron encabezado por el Che Guevara, que tenía, que tenía como su objetivo, ¿no? Implementar o dirigir a fuerzas militares en, de tal llamado la palabra foquismo. ¿Qué significa foquismo? Son unos pequeños grupos guerrilleros que pueden hacer revoluciones. Bueno, en este caso yo entendí que la revolución no termina con la toma del poder, sino que debe continuar transformando a la sociedad. Los conceptos elementales del materialismo histórico. Bueno, en este caso explica cómo las relaciones económicas y las estructuras de poderes influyen en la sociedad, como las bases de la economía, o sea, las bases de la economía en la historia y en forma de diferentes clases medias y clases bajas especialmente. Siguiente diapositiva, compañero. Dependencia y desarrollo en la América Latina. Bueno, en esta parte dice que las relaciones económicas internacionales son élites locales, lo que tal vez a través de economía vienen a intervenir en diferentes sectores de acá de América Latina para lograr ¿cómo sería? Su beneficio solo para ellos. Hacia una teología de liberación. Gustavo Gutiérrez dice que la teología surge de realidades de los pobres que son oprimidos, ¿no? Acá en América Latina especialmente, y buscan a través de una fe, a través de una iglesia, yo qué sé, buscan, yo qué sé, llegar a una paz o una justicia social. Dado la importancia con la acción política, social y la liberación de todos los oprimidos. También puede ser la fe cristiana lucha por la justicia social a través de este pensamiento. Las venas abiertas de América Latina. Bueno, como el compañero Ricardo estaba mencionando que acá principalmente en la América Latina en el siglo XX son, son principalmente hemos sido más allá de colonización, hemos sido saqueados con élites grandes, ¿no? Yo que sé, de diferentes países extranjeros que han venido aquí a buscar la manera de cómo llevar lo que conviene para ellos y prácticamente a, a nosotros dejarlos así. Eso dicen lo que he podido entender en la lectura y gracias. Creo que fue el final, ¿no?
¿No hay alguna persona que quede por explicar algo más? Creo que están todos, ¿no? Chicos del grupo. Sí, licenciado. Ya, listo, listo. Entonces, no olviden realizar el informe AP grupal basado en la importancia de la lectura, ¿no? Y solamente soy una persona por grupo. Este rato tienen la mitad de la calificación. Cuando les revisa el informe, tendrán el otro porcentaje. Listo, Ya, señores. licenciado, muchas No gracias. sé si hay otro grupo que desee participar o antes de sortear. Prefiero que participen, sinceramente. Listo. Entonces vamos con el grupo. A ver, espérese un ratito. Ya, vamos con el grupo 4. García, Lara, Cuenca, Linares bueno, Ilvalle está retirado. Dicen yo en mi caso creo que ya no pertenezco a ese grupo, por lo tanto yo no estuve al tanto de esa exposición, Entonces de no esa tienen tarea. calificación. A ver, tú eres García Ledesma, te quedas sin nota. ¿Leíste? Sí, dicen, sí leí, pero como digo, yo ya no pertenecía al grupo y Pero ¿y qué no tenía leíste? con quién Para no hacer. ponerte el 0-1. Si no perteneciste, se supone que ibas a leer todo el libro, pienso yo, porque no eres parte de ningún grupo. ¿Y están los demás señores? A ver, les comparto. Listen, yo le tengo una inquietud. O sea, nosotros sabemos cada parte, pero no tenemos las diapositivas, no hay ningún problema. Como no, no importa si no tienen diapositivas. Ah, ya, Y aquí la señorita García dice que no pertenece a ningún grupo, ella ya tiene la nota. Y aquí, a ver, les repito a las personas que son del grupo. Lara Valareso es del grupo. sí, Y a Cuenca García, también, Linares, sí, ya serían los tres. sí, licenciado, Ya. Cada uno, imagino, tiene una parte, imagino. sí. Ya, listo. Pueden continuar. Las diapositivas les ayuda a mejorar presentación, calificación. Si no lo tienen, obviamente yo califico el contenido como ustedes desarrollen la misma actividad, nada más. Eh, bueno, voy a comenzar yo. Yo Sí. hice un análisis después de leer y todo eso sobre la parte que era el fusil y la sotana. Ya, Ya, identifiqué lo que era el conflicto ideológico. Lo que habla este capítulo es sobre la lucha entre la Iglesia Católica y el poder militar en Latinoamérica. También sobre el poder militar, sobre también las fuerzas que tenían y que se disputaban entre ellos, habían muchos conflictos y todo eso. También lo que pude eh, rescatar de ¿a qué ahí hace fue la relación influencia, el fusil y la sotana? ¿Por qué se llama el fusil y la sotana? porque o sea, era la guerra entre los militares, que da la representación del fusil, y la sotana quería hacer, o sea, la religión, Ya, ¿ante quién? ¿Contra quién se levantaban? contra las demás personas, también podría ser contra políticos, o sea, se peleaban entre ellos, por así decirlo, tenían un conflicto ahí. Ya, continúa. También encontré lo que sería la influencia religiosa, que la Iglesia Católica tenía una profunda influencia dentro de estas culturas latinoamericanas, también que, también que estas fueron afectando o fueron muy influyentes para ciertas personas, ya que tomaban muchas decisiones que a unas les parecía y a otras no. También lo que pude eh, entender de esto fue el poder militar que tenían, que fue que analizaban o sea, tenían un análisis del ejército en América Latina y esto utilizaban para reprimir a decenas de personas o a muchos habitantes. Eh, Yankee Go Home. De esto identifiqué lo que sería
el antiimperialismo. Lo que vamos a hablar en este tema sería sobre el sentimiento Alex, que tenemos, ¿qué es el antiimperialismo? ¿A qué se refiere este término? o sea, que están en contra de, por así decirlo, de alguien que gobierne completamente. Por Si es que ejemplo, ¿quién? en este caso sería podría ser, con lo que hablamos anteriormente, podría ser que gobiernen solo los militares o que tengan el poder solo los militares o los No, religiosos, algo así. el mismo título, el Yankees Go Home se llama, Yankees son los Estados Unidos. Entonces el Ah, imperialismo es de Estados Unidos. Ante ellos se va. Continúa. ya. Bueno, la dependencia económica. También esto nos da a entender que, o sea, dependían mucho de la economía de Latinoamérica hacia Estados Unidos, lo que en una generación da una sensación de frustración y resentimiento a una población, ya que dependen mucho de ellos y es como que algo que les oprime, por así decirlo. La lucha autonomía. Un autor, no sé si es que estoy mal, pero Vargas explora la lucha de Latinoamérica sobre su independencia y la autonomía que se enfrenta a la influencia de los Estados Unidos. Eso. ¿Ya acabaste? Chile. Ya. ¿Quién sigue? A ver, no sé, el señor Lara o Cuenca, cualquiera de los dos. Disculpe, profe, ¿puede ir mi grupo? ¿Cómo? Disculpe, profe, quería preguntarle si puede ir mi grupo, tal vez. Claro, después de este grupo sí no hay problema. Esperemos que concluya. Listen, a mí me tocó, ahí viene el lobo feroz. Ya. Podríamos Continúe, decir continúe. que el mundo está perseguido por un fantasma, según Marx, que manifestó refiriéndose al comunismo, que hoy en día el idiota Marixa, ¿tú puedes diferenciar entre el comunismo y el socialismo? mande. Diferencia entre el comunismo y el socialismo. Continúa, continúa. Te seguimos escuchando, continúa. Marixa, ¿escuchas? Creo que está apagado tu micrófono. A ver, demos paso a Fabricio Cuenca. Fabricio Cuenca. No. A ver, Marisa, ¿estás o te califico? A ver, entonces, estas son las calificaciones de este grupo. Bueno, Linares, estás con 1.2. Esto obviamente, a esto hay que sumarle el informe todavía, ¿sí? Al informe que tienen que desarrollar, ¿ya? Entonces, ya tienen las calificaciones ustedes, ya no podemos hacer nada más, solamente tienen que hacer un buen informe y de esa forma, pues, tienen que tratar de llegar por lo menos, no sé si lleguen al 7. Ojalá puedan llegar al 7, al 1.4 en esta nota. Y el informe, como yo tengo que hacer individual, tendría que hacer un informe aparte, o sea, no podría Sí que subir lo quieres la mismo nota, sí, que ¿no? ellos, ya que ellos se excluyeron. Es Sí, que miran, no sé si se excluyeron, no han hecho claro, nada. O ya sea, a mí me da a tienes. conocer, yo interpreto que este grupo
tienen mucha deficiencia. Y o sea, no es que te excluyeron, es que no han hecho, Elizabeth. Porque tienen tu misma nota. Mira. Ahora, si tú leíste y aprendiste algo, puedes mejorar a esta calificación, Elizabeth. Pero si leíste, y si no leíste, pues ¿cómo te califico? Y claro, si que tú No, ya no haces sé el informe por APE qué me sola, sacaron y dicen, digo, ellos solitos. ¿cómo? Listo, bueno, no hay problema. Si desean, hacen el informe, si no, pues simplemente les pongo esta calificación. No hay ningún problema. Vamos a otro grupo más. A ver, nos quedan apenas dos. Vamos con Illanes, Alvarado, Vaca. Bueno, ya dijeron, Paul Vaca mismo, justo ustedes iban a participar, perdón. Listo, Paul, ya les doy la opción. De pronto tengan diapositivas, ¿no? Ya depende del grupo, cómo se haya preparado. Les dejo con la palabra. Compañera, por favor, comparta. Buenas tardes, licenciados compañeros, ¿me pueden ayudar? Porque ahorita solo estoy conectado con el teléfono, se me fue la luz. Las diapositivas están en el grupo, por favor, ayúdenme en eso. Alguien que le ayude compartiendo las diapositivas. ¿Nos puede esperar un ratito, licenciado? Sí, sí, no hay problema. No demoren mucho nomás. O de pronto puede empezar la primera persona y luego hasta que resolucionen el problema. Sí, empiece, compañero, hasta, por Sí, favor. porque de gana vamos a demorarnos más de la cuenta. Que empiece la persona y luego ya tienen opción para compartir pantalla. ¿Quién va primero? El compañero Paul. A ver, vamos, Paulo, entonces. Listo, profe, entonces yo empiezo. Eh, los participantes, a ver. Bueno, entonces los participantes somos Dina Charco, Evelyn Chimbo, Lady Llanes y mi persona. Dice que Cuba, un viejo amor, ni se olvida ni se deja. La relación sentimental más íntima y duradera del idiota latinoamericano es con la Revolución Cubana, en la de un viejo amor que ni se olvida ni se deja. Es un amor antiguo y profundo que viene concretamente desde 1959. La revolución derrocaba el régimen dictatorial sin contar con respaldo del ejército. O ¿A sea, qué en esto que decimos revolución? que Paul, yo les voy a hacer preguntas puntuales para ver si saben lo que están hablando. ¿A qué revolución se hace mención el autor o los autores? el régimen dictatorial, el régimen socialista que dice, es, ¿A por ejemplo, el qué, poder a qué de dicen que no país, tiene en qué país ocurrió esta revolución que estás hablando tú? en Cuba. Ya, continúa. Listo. Y lo que le decía es del régimen dictatorial, que sin contar con respaldo del ejército, porque ellos contaban con el apoyo del pueblo, con el apoyo popular, como quien diría. Sin embargo, la revolución se derrocó no se hizo para implantar un régimen comunista, sino para darle al país libertades conculcadas de hace 7 años por Batista. O sea, el régimen comunista no lo hicieron con un fin de mantener un régimen comunista, que es para el poder solo para pocas manos. Bueno, y la siguiente dice que Cuba posee el 80% del territorio es cultivable y que la lluvia es abundante y su producción de campo había aumentado tanto antes de la revolución, con un porcentaje de cubanos dedicados a la industria, al comercio y a los servicios, cuando en épocas anteriores se contrastaba con el que trabajaba en la tierra, en lo más alto de Europa del Este. Lo asombroso es que con estas condiciones naturales y con una población educada, Cuba se produzcan hambrunas que afecten a miles de personas hasta el punto de provocar enfermedades carenciales. Y en esto le comparo con Ecuador, profe, ya que, por ejemplo, nosotros somos un país que exporta cacao y compramos chocolates. Y dice que Cuba tenía demasiadas tierras, demasiado abastecimiento en el campo de la agricultura
y ellos sufrían de hambre. O sea, ellos tenían una situación como por mala decisión de los presidentes, por eso se habla de Batista y de su candidatura. Por mala decisión de sus presidentes es que el país llegó a estar en una condición como Venezuela. Por eso dice que tenían un territorio cultivable, pero tenían hambrunas y morían de hambre. Y de ahí de ahí topamos también un poco de lo que es el tema de la teología de la liberación subraya el aspecto confidencial del proceso económico, social y político que opone a los pueblos oprimidos a clases opresoras cuando la Iglesia rechaza la lucha de las clases, se actúa como pieza en el sistema dominante en aquellos emisarios de Cristo que quieren bajar del cielo a la tierra y crecer con las narices del fango del hombre, echar de la mano en el este. Bueno, en esta parte habla de la iglesia, profe, y de cómo fue impuesta la religión a nuestras generaciones. Fue impuesto mediante guerras, fue impuesto, se impuso mediante la fuerza. No es como nosotros conocemos y se ponía como reglamento al alma y castigo para hacer las cosas que nos imponía la oligarquía llamada cristianismo. Eso sería mi parte, profe, muchas gracias. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeros. A continuación, me toca tratar, a continuación, les voy a explicar el Yankee Home. En este texto trato de decir cómo fue explorado el idioma latinoamericano que percibe a los estadounidenses, que fueron vistos como como una figura paternal, que fueron enfrentadas para alcanzar la felicidad, ya que los yanquis también fueron considerados como chivos expiatorios en América Latina. Por falta de la riqueza y la sabiduría, se argumentó el odio hacia ellos, que no se limitaba a un gobierno específico. Además, sostenía que este odio era un carácter racista, pero que se basa en una percepción de los estadounidenses, lo que convierte en una patología muy difícil de resolver en un conflicto ideológico o claro. Estados Unidos es un país más que un cáncer que ha hecho metástasis, que presenta una crítica a la interpretación de progresistas de la historia latinoamericana, que se ve el crecimiento de Estados Unidos como sus resultados de acciones agresivas. También esta perspectiva en Estados Unidos fue utilizado la fuerza y la intimidación para poder expandir su territorio de los países como Francia, México y España, que fueron argumentados y fundadores de Estados Unidos, que tenía las intervenciones en el tercer mundo en América Latina. También también la contradicción del aparente en la política exterior de Estados Unidos fue el aislamiento promovido por George Washington y la intervención militar que fue liderada por Thomas Jefferson. Para no involucrarse en conflictos europeos, en 1804 Estados Unidos emprendió acciones imperiales, como fueron el bombardeo de Trípoli y en el tributo de las piratas de norte de África. En el apogeo del imperialismo europeo entre 1885 y 1886, fue las potencias como Inglaterra, Francia y Alemania, que repartieron el tercer mundo y que se fueron a una conferencia de Berlín, donde se definieron las zonas de influencia en África,
durante la responsabilidad del hombre blanco. E incluso las figuras como Marx apoyaban una visión argumentada que fueron creados por un eventual en la extensión de Europa. Además mencionaba que la importancia de una marina fuerte fue Alfred Mann, que fue el líder que fue el líder que protegió sus rutas comerciales y poder proyectar el militar que se llevó a la necesidad de navales en las tensiones y motivaciones en la época. También había la caída de la URSS en el intervencionismo de estadounidense en América Latina. Ya ha disminuido su evidencia para poder en un orden ejecutiva con el presidente Clinton. Sin embargo, esto no significó que Estados Unidos no pertenezca al inactivo, que fue ante amenazas a la seguridad nacional. Y en la intervención Haití en 1994 no justificó por un riesgo directo, sino fue para poder evitar un éxodo masivo en la conexión entre los militares y los haitianos y los narcotráficos que fueron programados en la Policía Exterior de Estados Unidos. A continuación, mi compañera. Dentro del capítulo de 10 encontramos sobre el tema "Qué linda es mi bandera". En este tema habla como Latinoamérica, habla sobre el nacionalismo, que nació de la independencia y se consolidó a lo largo de la República con algunos líderes latinoamericanos. Estos líderes ocupaban el nacionalismo como una herramienta para desviar la atención o los problemas que encontraban dentro de ese país. Dentro de estos tenemos a Velasco, que era quien creó cerca de 200 empresas públicas, en donde él afirmaba que era como para expresar su amor a la patria. También tenemos a Ramón Castilla, que era el expresidente de Perú, que creó cerca de 3 constituciones durante su año, en donde pudo eliminar la esclavitud y otorgar derechos civiles. También ayudó a la libertad individual y derechos políticos. También tenemos a Simón Bolívar, que fue un líder visionario que prácticamente luchó por dar libertad e igualdad dentro de ese pueblo. Por otro lado, también tenemos a Pancho Villa, que fue un mexicano que también luchó por los derechos y la igualdad dentro de la Revolución Mexicana. Dentro del capítulo 11, habla sobre cómo dentro de Latinoamérica los niños tal vez mueren de desnutrición o falta de atención médica. En este caso podríamos asociarlo tal vez a África, que es un país donde los niños están desnutridos. También podemos hablar sobre Gina Mina, en donde habla sobre el continente desaparecido, en donde mencionaba que el 70% de la población vive en la pobreza y el 40% muere tal vez por desnutrición. También encontramos a Fray Beto, que fue una figura pública dentro de América Latina que participaba en movimientos sociales por la justicia y la igualdad. A continuación, mi compañera. Ya. Bueno, hablando sobre el árbol genealógico, este texto principalmente traza la evolución del debate intelectual que dio origen a la figura del idioma latinoamericano, que se caracteriza por el rechazo a la herencia española, la imitación del modelo inglés y
Bueno, finalmente, la reivindicación de la identidad cultural latinoamericana. Este texto principalmente se analiza la evolución del debate sobre la identidad cultural latinoamericana. Eh, la primera respuesta fue culpar a la herencia española, considerada inflexible, bueno, como oscurindurista, que creo que puede interpretarse como, decía ahí, como ignorancia y dictatorial, así como la influencia negativa del catolicismo, perdón, conservador. A finales del siglo 801 y 1900, tras la independencia intelectual como Bolívar y Bilbao y Sarmiento, plantearon que el atraso de las nuevas repúblicas se debía a la herencia española y a la influencia negativa de la raza indígena y negra. José Enrique Rodo, con su obra Ariel, defendió la superioridad de la cultura humanista latina frente al pragmatismo, marcado el fin de la influencia positivista y el rechazo anti-españolístico. El debate muestra la búsqueda de la identidad latinoamericana entre la herencia hispana y la admiración por el modelo anglosajón. Am, Ahí también Rodo marca un punto de inflexión de reivindicar la tradición latina y cuestionar el deslumbramiento por el norte. Bueno, y como este libro principalmente señala el subdesarrollo intelectual caracterizado por el dogmatismo. La evasión y la realidad y la falta de ortodoctrina es el obstáculo para el progreso de la religión. Muchas gracias, licenciado. Listo, con ustedes concluye la participación del grupo 2. Bueno, ya para finalizar, nos quedaría un grupo, ¿no? El 1, Luis Chacón, Judith Chávez, John Escobar, Enrique López y María Verde Soto. Están aquí, ¿verdad? Sí, Liz. Ya. Igual, si de pronto tienen diapositivas para que puedan compartirlas, les dejo con la palabra. No olviden, les repito nuevamente, de realizar el informe y subir solamente una persona por grupo. Hasta el día viernes 8 de la noche me parece que está el tiempo. Listo, continúo. No tenemos diapositivas, licenciado. Vamos a exponer así. Ya. El compañero que le toca primero, por favor. Licenciado, bueno, buenas tardes. Bueno, voy a exponer sobre lo que es el capítulo 8, el fusil y la sotana, ¿no? La teología de la liberación subraya el aspecto conflictual del proceso económico, social y político, opone a los pueblos oprimidos a clases opresoras, como a su estado de lucha de clases en el Concilio Vaticano. En ese tiempo, ¿no? Vemos cómo había una hegemonía de la iglesia sobre el pueblo, ¿no? Como hoy en nuestro tiempo que domina los poderes del Estado, pero aparte de eso, en aquellos momentos teníamos la cuestión de, bueno, en nuestro país teníamos las dictaduras militares del señor Guillermo Rodríguez Lara y el poder de la iglesia, ¿no? Lo que decía la iglesia era como la ley, ¿no? Por eso podemos observar cómo en aquellos tiempos y hasta el día de hoy en lo que era antes Quito, en lo que antes era Guaranda, vemos cómo había un montón de iglesias construidas alrededor de los pueblitos, ¿no? Y hoy son los centros históricos. Entonces podemos observar que el poder de la iglesia en aquellos momentos era una lucha, era lo que ellos decían era ley. Entonces en este capítulo 8 vemos cómo la iglesia eh, tenía ese poder. Y algo una palabra que decía, por ejemplo, la teología de la liberación, que nos menciona que la teología de la liberación identificó la lucha contra la pobreza y el subdesarrollo, la lucha contra el antiimperialismo y el anticapitalismo. Se trata de superar las causas estructurales de la injusticia social. La teología de la liberación es una corriente teológica cristiana integrada por varias
vertientes católicas y protestantes. Eso es en cuanto le puedo manifestar, licenciado. Muchas gracias. Bueno, el capítulo 9. El capítulo 9 es el nacionalismo retrógrado. Cuando hablamos de retrógrado debemos tomar en cuenta que es un sistema que se opone al progreso o a algunas reformas, o a veces prefiere mantener o volver al pasado o mantenerse en ese estado que está, ¿no? Es decir, no busca avanzar, no busca la actualización. Algo muy importante que aquí analizan los autores del Manual del Perfecto Idiota es y que critica muy fuerte son las manifestaciones del racionalismo que existieron en América Latina. Especialmente estas se dieron hacia el pasado, que querían buscar, ¿no? Buscar el presente, pero ellos no querían mantenerse y no tener soluciones a los problemas contemporáneos. Algo que también es la falta de idealismo y el rechazo a soluciones prácticas que pueden provenir, que por eso pueden alcanzarse a la globalización y a la integración internacional. Los doctores también sostienen lo que es el racionalismo retrógrado a menudo, ya que traduce políticas públicas ineficaces a un aislamiento perjudicial. Algo que no podemos dejar de lado es que hay unos enfoques muy principales que los autores nos dan a entender, nos dan a conocer que es muy importante nosotros proyectarlos, como es la integración económica. Esto que proviene la integración es la integración regional, la global, para aprovechar las ventajas del comercio internacional, que es muy importante para lo que es un país y para que así pueda crecer, ¿no? Las políticas económicas flexibles. Esto es adoptar políticas que fomenten la competitividad y la innovación en lugar de proteger industrias ineficientes. Es decir, que se mantengan ahí y no busquen un progreso, que es muy importante. La cooperación internacional, que buscan alianzas y cooperación internacional en lugar de culpar o de tener factores externos por los problemas internos, sino es decir, nosotros buscar tener la cooperación internacional. ¿Para qué? Para no solamente decir nosotros lo podemos hacer, siempre es importante esa ayuda de gobiernos o podemos decirlo, con personas que lo saben hacer, que saben cómo construir, cómo estructurarse y nosotros seguir ese ejemplo. Estos enfoques pueden superar las limitaciones del lo que es el nacionalismo retrógrado y promover un desarrollo más sostenible y equitativo en nuestra América Latina. A continuación, mi compañero, el capítulo 10. Muy bien, tenemos a continuación el capítulo 10, que obviamente nos habla de qué linda es mi bandera. Obviamente en este capítulo nosotros nos basamos a hablar de lo que ha venido realizando en aquel entonces, ¿no? Ramón de Castilla, que obviamente podemos nosotros dar a conocer ante este licenciado y estimados compañeros, hablar un poquito de este importante personaje, ¿no? Peruano, que obviamente nos da a conocer de que él ha tenido dos largos mandatos, de los cuales se destaca la creación dentro de estos dos mandatos, la creación de varias posibilidades de que, en este caso, el país vecino del sur, Perú, se pueda independizar sus conocimientos, eh, bajo sus conocimientos laborales, ¿no? Para que en este caso la región peruana haya destacado entre batallas y batallas ciertas, eh, mm, se puede decir, mitines políticos, vaya ocupando altos puestos públicos, desde en este caso, desde licenciado, desde los más o los que menos tienen hasta los que más tienen, desde la sociedad más baja hasta la sociedad más alta, que puedan ellos, como lo acabo de manifestar, obtener
grandes aperturas laborales para que así de esa manera, en este caso, el Perú no pueda depender, como quien dice, de otros países en aquel entonces, ¿no? También dentro de esta lectura podemos y habíamos también hecho énfasis en lo que nos habla, ¿no? Simón Bolívar, que obviamente, pues, dentro de algo que me llamó aquí la atención del libro es que decía la parte que el perfecto idiota latinoamericano creía que Simón Bolívar era pues un personaje antimarxista, que obviamente, bueno, quiere decir que él tenía sus formas fisiológicas, económicas, sus propias políticas que eran elaboradas por él, e implementarlo todo esto, implementarlo a países que, bueno, fueron liberados, ¿no? Como en el caso de Colombia, la misma Perú, Venezuela, Ecuador, Bolivia. Entonces, le decía esto porque eh, me llamó mucho la atención, ¿no? En lo que decía acá, justamente en esta parte de que el perfecto idiota latinoamericano creía que Bolívar era algo como, era un pro revolucionario marxista. Entonces, le damos, bueno, a criterio personal, le puedo decir, licenciado, de que sí se le puede dar razón en esta cierta parte del libro, porque es justamente lo que ha conseguido Simón Bolívar luego de haber libertado los países que acabo de mencionar. Con ello hemos alcanzado al menos ciertas regiones a independizarnos y vivir por nosotros mismos, por nuestros propios medios, tomando en cuenta de la descendencia, la procedencia, de por quién fuimos nosotros o nos volvimos un país libertado. Algo que también le puedo manifestar, licenciado. Está por aquí, permítame, por favor. Denme un segundito, tenga la bondad. Justamente, sí, sobre Pancho Villa, justamente se puede hablar algo muy importante, ¿no? Eh, Justamente sobre Pancho Villa, que también, bueno, pues es cierto luchador, ¿no? Comandante de División del Norte, que fue un caudillo, de hecho, en el estado norteño de Chihuahua, en el cual, bueno, pues todos conocen, ¿no? La riqueza o la humildad. Se dice que Pancho Villa, más allá de tener riqueza, la riqueza que él más tenía, se dice de que es la humildad que él siempre tenía y la fidelidad que tenía él para con su comandante. Entonces, hacemos aquí nosotros un apego a esta lectura de que bueno, y se destaca, perdón, entre algunos autores históricos que son nombrados aquí en la lectura. También nombrar, por cierto, eh, ciertos autores también, en el caso de Nicaragua, que también tiene participación en este libro. Entonces son ciertos o son algunos personajes que nos trae a memoria y que nos recuerda de cómo fueron la procedencia o la historia de nuestras nacionalidades, ¿no? Entonces ese es mi aporte el cual yo le puedo manifestar, licenciado. Doy apertura a nuestro siguiente compañero. Bueno, yo les voy a dar a conocer sobre el capítulo 11. El idiota tiene amigos. Nuestro perfecto idiota, él no está solo. La pregunta aquí es, ¿quiénes son esos amigos internacionales del perfecto idiota latinoamericano? ¿Otros idiotas? Puede ser que no, no necesariamente, salvo cuando se refieren a nuestro continente, del cual suelen convertirse en voceros a través de informaciones, de editoriales de prensa, de reportajes escritos o televisados, de libros, de ensayos, de pronunciamientos políticos o intervenciones diplomáticas. ¿Cómo explicar que gentes cultas y sin duda capaces de economizarse disparates, que vendría siendo una palabra sin sentido,
cuando hablan de su propio país, carezcan de toda perspicacia crítica cuando se trata del continente latinoamericano. El mal no sería tan grande si nuestras leyendas no fueran a lo largo de la historia el veneno que nutre a los propios latinoamericanos. Para estos frustrados rebeldes, América Latina representaría una vez más el lugar del planeta donde, según ellos, en razón de la miseria, de las desigualdades y de arrogantes privilegios de capitalistas y terratenientes, se mantienen vivas las quimeras de revolucionarias de su juventud. Así han hecho del Che Guevara un mito y otro de Castro. Y en vez de la realidad, otros que padecen los cubanos siguen viendo en Cuba lo que representaba para ellos. Para muchos de nosotros, en los dorados años 60, y han acogido como verdaderos de puño todas las mentiras y coartadas del tercermundismo, hechizados por el mito del buen revolucionario, como sus patriotas lo fueron, siglos atrás, por el mito del buen salvaje. Los viajes al continente de muy poco les sirve, pero solo ven ahí lo que les permite confirmar sus ciencias. Ven en eso lo que creen ver. Eso ha sido lo que yo les podría dar a conocer sobre el capítulo número 11. Listo, listo, chicos. Bueno, es... ¿Cuál te dio, Lisa? Listo, entonces, bueno, estos libros de cierta forma les hacen ver otro lado de la moneda, ¿no? No siempre hay que mandar libros socialistas o libros de derecha, ¿no es cierto? Este va de cierta forma a romper algunos paradigmas para las personas que leen con interés, ¿no? Por saber todos los acontecimientos que ocurren. Los escritores son latinoamericanos, es el hijo de Mario Vargas Llosa. Plinio Puleyo, igual son escritores que de cierta manera dan sus puntos de vista. Yo no les voy a decir si estoy a favor o contra. Cada uno saca sus propias conclusiones y se espera que se aplique a lo mejor de lo aprendido en su vida, ¿no? En su formación académica. Listo, chicos. Entonces, vamos a quedar hasta allí. No olviden que deben realizar el informe APE. Una persona es la encargada de subir, ¿no? Judy, creo que tú estabas de presidente en el aula. No olvides de hacer el Sí, portafolio Liz. estudiantil. No, Lisen, estoy al día. Lo Ya, único que me falta sería esta semana. perfecto. Entonces aquí ya tienes la exposición APE, le puedes anexar una parte del informe. La semana 15, bueno, creo que tenemos una actividad más. Y la 16 simplemente colocarías examen del segundo parcial y con Sí, eso creo que está el estaría día. Por culminado. ejemplo, el día miércoles que damos el examen con usted, yo en media hora, máximo una, ya le envío. Listo, listo. Va a estar, bueno, va a Porque ya estar está. activo Ujú. va a estar activo en la plataforma en la semana 15, es decir, la semana que viene. Porque la Sí, porque semana ya está. 16 ya simplemente nos limita. O bueno, de pronto sí la puedo colocar en la semana 16, luego porque ustedes ingresan al examen virtual y igual. Listo, chicos. Entonces no olviden de eso. Nos queda este par de actividades y con eso ya culminaríamos el ciclo. Ya les he puesto la calificación del listado que nos pasó Judy, de las personas que, bueno, que de cierta forma participaron en el Congreso, así que les había prometido la calificación. Ya están con eso de ese listado que me compartió. Los demás, bueno, hay que colocar las calificaciones para que nadie se quede sin ninguna nota. Listo, chicos, entonces si no existe ninguna pregunta, vamos a quedar hasta allí y nos veríamos la próxima semana, que sería la última de clases. Listo, Gracias, licenciado. listo. Cuídense, pasen bien. Gracias, Liz.